Hola papitos, muy buen día. En esta semana vamos a dar inicio para trabajar la guía de flexibilización integrada número 4 que ustedes pueden observar acá. Comprende la semana del 22 al 26 de febrero. Entonces vamos a iniciar hoy trabajando con el área de matemáticas, que básicamente me está haciendo referencia para comenzar hoy, lunes 22 de febrero, con el área de matemáticas. Identifiquemos nuestro propósito de aprendizaje. Ubicar objetos con base e instrucciones referentes a dirección, distancia y posición. Básicamente esto hace referencia a lo que tiene que ver con la identificación de los diferentes tipos de líneas rectas, ¿sí? Diferentes tipos de líneas rectas como lo son las paralelas, las verticales, las horizontales y las perpendiculares. Y a su vez los diferentes tipos de líneas curvas como lo son las abiertas y las cerradas. Entonces ese es el tema de hoy de la clase de matemáticas, los tipos de línea. Para ello vamos a parte o después de ver el video que les acabé de enviar hace un rato, las siguientes preguntas con el ánimo de hacer inclusión en el tema. Entonces dice acá, primeramente sigue el trazo e identifica las clases de línea. Entonces en el cuaderno los estudiantes desarrollarán las siguientes preguntas. Entonces aquí dice, después de observar el trazo, vemos que aquí nos están indicando dos actividades. ¿A dónde van a seguir el trazo? Aquí. Van a seguir el trazo en esta imagen. Entonces, este trazo de línea, que es una línea curva cerrada, una línea curva abierta, dos líneas curvas abiertas, una línea curva cerrada. Aquí líneas rectas y todos los que están punteados hacen referencia a dibujos o a imágenes compuestos por líneas. Entonces, la primera actividad que está acá, donde me dice claramente, sigue el trazo, identifica las clases de línea, lo van a realizar aquí. Después que ustedes la tengan aquí los trazos, identificando lógicamente los tipos de línea de acuerdo al video, porque no es poner a los niños a repisar, a colorear sin sentido. Recortan la imagen, la ubican en el cuaderno, no sin antes haber escrito guía de flexibilización número 4, lunes 22 de febrero, título, líneas rectas, líneas curvas. Debajo sí va pegada la siguiente actividad. Listo, después de haber realizado los trazos van a empezar a resolver en el cuaderno las siguientes preguntas. Aquí están muy claramente específicas. En el cuaderno las siguientes estudiantes desarrollarán preguntas como ¿qué clase de línea se observa en las nubes? Entonces, en las nubes, ¿qué tipo de línea observan ustedes? De acuerdo a lo que escucharon del video. ¿Qué clase de línea tienen los rayos del sol? Entonces, observemos que los rayos del sol aquí están totalmente rectos, pero ¿qué serán? ¿Serán paralelas? ¿Serán verticales? ¿Serán horizontales o serán perpendiculares? ¿Qué clase de líneas se dibujan con la regla? Entonces pasamos a observar el dibujo de la casita propiamente. ¿Qué clase de línea representa el techo de la casa? Entonces, ojo, las únicas líneas que deben dibujarse con la regla son las rectas, tipo de líneas rectas. Y aquí donde dice qué clase de línea representa el techo de la casa, entonces usted va a explicar paralela, perpendicular, horizontal o vertical. ¿Cuál de esas? ¿Qué clase de líneas conforman las paredes de la casa? Entonces, ¿cuáles serán las paredes? Estas que están acá, al lado y lado, son verticales, ¿cierto? Entonces, listo. Después de haber evacuado la etapa de exploración, escribimos de título estructuración, como se los estoy señalando en este momento.
Línea, sucesión de puntos. Cuando hablamos de estructuración, hablamos de conceptualizar. Y como la guía de matemáticas en el día de hoy está muy sencilla, yo los invito a que con los niños poco a poco pueden empezar a utilizar el colorcito rojo para los títulos y empiezan a conceptualizar. Línea recta, ¿cómo así? Línea recta, ¿qué es, mamá? ¿Qué es, papá? Le van a enseñar y al tiempo los van a orientar para que transcriban el concepto. Entonces, ¿cuál es una línea recta? La que está formada por infinitos puntos en una misma dirección y sentido. No tiene principio ni fin. Entonces, eso tiene que ver con lo que se llaman las líneas rectas. Lo escriben, dejan dos cuadritos y escriben los ejemplos. A la línea recta se le llama línea horizontal y la hacen con los niños que es una línea horizontal, que es la que está acá. Línea inclinada o diagonal, entonces son las que están acá, la hacen con los niños. Línea vertical es la que se hace de esta manera. Observen entonces que solo pueden hacerlas con regla. Ellos todavía no tienen la destreza para hacerlas rectas de forma o lo que llamamos a pulso. Entonces, oriéntenlos para que la hagan de esa manera. Debajo escriben, cuando los puntos siguen siempre la misma dirección, se forma una línea recta, que es la que tenemos en este caso. Una línea recta. Y la hacen. Luego escriben con otro titulito rojo, aquí, una curva. Identifican entonces cuándo es una línea curva. Entonces es una sucesión de puntos que cambian constantemente de dirección, es decir, que no es una recta. Entonces observen que la curva es una sucesión de puntos, pero obviamente la línea no son puntos, 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 sino es un trazo que hago, pero puede cambiar y tomar cualquier dirección, ¿cierto? Nunca puede quedar derechita. Entonces aprovecho para que los niños comprendan que es una línea recta, la diferencia que es toda derechita. ¿A qué es una línea curva? Abierta, cuando me queda abierta, su nombre lo indica, cuando no puedo unir el punto del inicio con el punto del final. Observen que acá este punto donde empezó no se une donde terminó. Y una línea curva cerrada, aquí en cambio, el punto donde empieza da toda la vuelta y la forma que se desee, pero vuelve y termina en el mismo punto. ¿Escriben en el cuaderno? Sí. ¿Dibujan los tipos de línea? Sí, señores. Luego escriben otro titulito de rojo. Las curvas abiertas. Entonces ahí les voy a explicar obviamente de una mejor manera qué son las curvas abiertas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo escriben el titulito y describen a este lado de acá. Son las que siguiendo esa sucesión de puntos con un lápiz y sin levantarlo del papel, nunca llegamos al punto desde que comenzamos. Entonces, observen ustedes que ahí les estoy dando la misma explicación de hace un rato. Son abiertas porque, a ver, observen, este es el punto de partida de la línea. Viene, 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 sigue la curva, toma la forma, tomó, pero quedó adentro. No se unieron, por eso se llaman líneas curvas abiertas. Observen, aquí empezó esta línea y aquí terminó. Luego van a escribir en el cuaderno el titulito, líneas curvas cerradas. También lo pueden hacer de rojito para que quede como un poquito mejor. Entonces lo van a escribir la definición. ¿Cuáles son? Son las que siguiendo la sucesión de puntos con un lápiz sin levantarlo del papel, llegamos al punto donde comenzamos. Entonces, en la página número 1 pasamos a la parte superior derecha y vamos a observar por qué son cerradas. Supongamos que yo empiezo a hacer el trazo de la línea aquí. Voy, todo completico, le tomo la forma que deseo y vuelvo y termina acá. Si deseo empezar acá, observen que el niño o la persona puede hacer el trazo y vuelve y termina en el mismo punto. Cerradas, es decir, no hay un espacio chiquitico entre ellas ni terminan en un punto diferente. Donde empiezan, ahí mismo terminan, ¿ok? Luego vamos a escribir líneas paralelas. También lo pueden hacer con rojito y van a escribir las líneas paralelas son aquellas que siempre guardan la misma distancia, aunque se prolonguen, no se cortan, no tienen puntos en común.
Paralelo quiere decir que entre ella y ella, entre esta lineecita que está acá, entre esta lineecita que está acá y esta que está aquí, se conserva la misma distancia. Son igual, por ejemplo, dos rectas, pueden ser igual de grandes, del mismo tamaño, una más corta, una más larga, una más arriba, una más abajo, pero la palabra paralelos hace similitud o hace referencia a que entre ella y ella se guardan una distancia igual. ¿Sí me entienden? Entonces, a eso se refiere. Sigue, ¿las hacemos, profesora? Sí, señores, tenemos que hacerla con los niños para que ellos vayan haciendo y apropiándose de este tipo de líneas. Luego dice, este tipo de líneas las encontramos en. Entonces, aquí hay ejemplos de objetos donde los niños pueden encontrar figuras de este tipo de líneas. Entonces, ¿dónde las encontramos? En los bordes opuestos de una regla. Tomen una regla y enséñenle al niño por qué es paralela a la que está del lado derecho al otro lado izquierdo. Las orillas opuestas de una hoja de cuaderno. Tomen una hoja de cuaderno con los niños e indiquen, a este lado está la derecha y la izquierda, ambas forman una línea vertical paralela porque conservan la misma distancia. En la línea de las tabletas del piso, si sus pisos de las casas tienen cerámica, observen que la parte lineal de cada lado conservan la misma distancia entre una y otra. Listo, luego pasamos a escribir en el cuaderno lo que tiene que ver con líneas perpendiculares. ¿Y esas cuáles son, profesora? Bueno, las líneas perpendiculares, como bien lo dice aquí, son las líneas que se intersectan en ángulos rectos. Bueno, digamos que esto es un poquito en cuanto a terminología elevado para ellos. Pero la intersección no es otra cosa distinta que la unión. Es el momento en el que se unieron dos líneas. Aquí hay una intersección y aquí hay otra intersección. Entonces se unió la horizontal con la vertical en este punto. Se unieron dos perpendiculares que van de este sentido en un punto. Se unieron dos hexagonales de esta manera. O una línea quebrada se unió aquí en esta punta. ¿Listo? De esta manera han conceptualizado todo en el cuaderno y pasamos a lo que tiene que ver con la famosa transferencia. De rojito también, profesora, sí, aprendan con los niños desde primero a identificar lo importante en conceptos y lo que hace parte de ese concepto lo escriben a lápiz. Bueno, los puntos desarrollados en esta parte se tendrán en cuenta para el saber, perdón. Entonces vamos a empezar en el cuaderno. Aquí ya empieza la apropiación del conocimiento de los niños y vamos a empezar a escribir con ellos. Copia las líneas verticales y horizontales de forma simétrica guiándote por los puntos. ¿Eso hay que escribirlo, profesora? Sí, señores, la indicación la escriben. Esta actividad como tal, ustedes ya saben que la recortan, la realizan y la pegan en el cuaderno. En este caso, explico, copia las líneas verticales y horizontales de forma simétrica guiándote por los puntos. Al frente de cada ejemplo ustedes tienen el tablero donde deben realizar la actividad. Entonces, en este caso me están pidiendo que realice este trazo que está aquí. Línea horizontal, línea vertical. ¿Dónde empiezo? Entonces, utilizando la regla, línea vertical, línea horizontal. Y me voy con los niños siguiendo el modelo que me están dando en el cuadrito de la parte izquierda. Listo. Que acá empezó diferente, sí, observen bien, debe quedar el mismo modelo que se le está enseñando en la parte izquierda. Aquí empiezo de una manera distinta, comienzo desde este punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas rectas. Y aquí de esta manera. Bueno, después de que lo tengan listo, lo recortan y lo pegan en sus cuadernos. Clave, utilicen otro color distinto al lápiz para hacer estos trazos, para que yo lo pueda observar mejor en las foticos. Punto número 2. De acuerdo al anterior, une con una línea la palabra con la imagen correspondiente. Entonces, ¿cuál es la línea inclinada? ¿Cuáles son las paralelas? ¿Cuáles de estas son las verticales? ¿Cuáles de estas corresponden a una línea horizontal? ¿Y cuál corresponde a una línea perpendicular? Entonces, por ejemplo, esta línea que está acá es horizontal. ¿Dónde dice horizontal? Entonces me voy con un lápiz de color y relaciono donde dice horizontal. Y así sucesivamente con estos ejemplos. Posteriormente la recorto y la ubico en el cuaderno. Pasamos a escribir la indicación número 3. Colorea con rojo
las líneas perpendiculares y con azul las líneas paralelas. Entonces, recuerden, o para los que no recuerdan, anteriormente ya se explicaron cuáles son las paralelas, que son las que conservan la misma distancia entre sí. Entonces vamos a observar aquí cuáles pueden ser paralelas. Dice que las debo colorear de color azul. Entonces, ¿cuáles están conservando la misma distancia entre sí? Estas dos. Entonces, estas dos de azul. Y por consiguiente, ¿cuáles son las perpendiculares? Las que se intersectan en un punto. Entonces, esas van de color rojo. ¿Cuáles vienen siendo las perpendiculares? Aquí y aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de intersección? Este. ¿Cuál es el punto de intersección? Este. ¿Listo? Perfecto. Recortan, pegan y ubican en el cuaderno. Punto número 4. Entonces acá me están diciendo, observa los dibujos y escribe qué clase de línea es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observar qué clase de líneas son las que están acá. En este dibujo, ¿qué líneas estoy utilizando? Ah, profesora, estoy utilizando líneas rectas perpendiculares porque se están intersectando acá, acá y todas son rectas. En este dibujo utiliza las líneas rectas, líneas paralelas porque aquí hay una distancia igual entre las dos. Entonces, aquí sobre cada rayita escriben qué tipo de línea hace referencia a cada imagen. La cometa, la escalera, estas, ¿cómo se llaman? Ah, estas son perpendiculares, estas son paralelas, estas son perpendiculares, estas son paralelas, ¿sí? Listo, recortan, pegan y ubican allí. Punto número 5, pinta de color azul las figuras que están formadas solo por línea recta. Entonces, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, ¿cierto? Perfecto, recortan, pegan y ubican. Luego, punto número 6, remarca de color rojo las líneas rectas y con azul las curvas. Entonces ya saben, con azul las curvas y de color rojo las que son rectas. Ya saben que hay varias clases de curvas y varias clases de rectas. Perfecto, ok, vamos con el punto número 7. Observa el dibujo. ¿Cuál dibujo? Este que está aquí, este que está aquí. Hay dos clases de líneas, las curvas y las rectas. Atiendo a la indicación que hice y escribo obviamente en el cuaderno. Colorea de verde el camino más corto. Es una línea ¿qué? Entonces, me está indicando que coloree de verde el camino más corto. En este momento, el más corto, ¿cuál puede ser? ¿El curvo o el recto? ¿En cuál ustedes creen que el niño va a demorar más para llegar a su casa? ¿Haciendo curvas o yéndose de manera recta? Creo que el recto, ¿verdad? Entonces aquí escriben recto. El camino más corto es el recto. Solo pueden recortar la imagen. Estas dos indicaciones que están acá la deben transcribir con su respuesta correcta. Colorea de azul el camino más largo. Es una línea, ¿qué? Una línea curva, porque aquí está. Obviamente el niño se va a demorar más yendo de forma curva y montañosa a la casita. Entonces aquí es una línea curva. ¿Listo? Ok, vamos al punto número 8. Colorea de rojo las líneas rectas y de azul las curvas. Entonces aquí tenemos esta carita que está acá, que de azul las curvas. Ustedes saben dónde encuentran curvas. En los oídos, en los ojitos, en la nariz, ¿cierto? Todas estas emanan línea curva. En el contorno de la carita, en la silueta del moño de la corbata, en la parte de aquí de la cara, de los hombros, y líneas rectas de color rojo. Entonces, ¿dónde encuentran líneas rectas? En el sombrero, sobre todo en el sombrero. Entonces, pilas, recortan, pegan y ubican en el cuaderno. Pasamos rápidamente a la parte superior derecha de la página 2 con el punto número 9 que dice remarca con color rojo las líneas curvas y con color azul las líneas rectas. Esto es muy básico, ¿sí? Entonces, las rojas solo creo que son las nubes, el paraguas, de pronto aquí las partes del caracol, con lo que tiene que ver con líneas curvas. Y las rectas, sí, ya es todo lo que tiene que ver con la lluvia, los rayos y demás. Recortan, pegan y ubican en el cuaderno. Finalmente, me está pidiendo por acá el punto número 10, lo escribo en el cuaderno, une la figura con la forma de sus lados. Entonces, la estrella, por ejemplo, que
¿Qué tipo de líneas utiliza? Las rectas, ¿sí? El cilindro está utilizando una recta y una curva, entonces curvas y rectas. La cruz, solo rectas. La carita, solo curvas. El corazón, curva y recta. Y la luna, solo curvas. Y así sucesivamente recortan, pegan y arman. Finalmente, ubican la escala de valoración pegadita en el cuaderno, leen cómo quieren ser valorados y trabajan de acuerdo a ello. Actividad extra en retroalimentación. En un octavo de cartulina, ustedes van a tomar plastilina, van a realizar con los niños las actividades que tienen que ver con diferentes tipos de líneas. Entonces pueden hacer dibujos, pueden hacer siluetas, pueden hacer los diferentes tipos de líneas rectas y así poder trabajar con ellos la retroalimentación del tema. Bueno, papitos, que tengan un lindo día y que les sea muy productivo la clase de hoy.